Bienvenidos a la reflexión de la primera lectura del Evangelio de hoy, 10 de noviembre de 2023. Esta reflexión va dirigida a los consagrados, a los sacerdotes del Dios Altísimo. La responsabilidad de Pablo como responsabilidad también los actuales apóstoles. Romanos capítulo 15, versículo 14 al 21, la reflexión directamente, el versículo 16. Mi actividad sacerdotal consiste en predicar el Evangelio de Dios. Estoy en redes sociales. 30 minutos después estará en YouTube, en esta reflexión. Hermanos, en lo personal, estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad y conocimientos para poder aconsejarse los unos a los otros. Sin embargo, les he escrito con cierto atrevimiento algunos pasajes para recordarles ciertas cosas que ya sabían. Lo he hecho autorizado por el don que he recibido de Dios de ser ministro sagrado de Cristo Jesús entre los paganos. Mi actividad sacerdotal consiste en predicar el Evangelio de Dios a fin de que los paganos lleguen a ser una ofrenda agradable al Señor, santificado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, en lo que se refiere al servicio de Dios, tengo de qué gloriarme en Cristo Jesús, pues me atrevería a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por mí por medio de la conversión de los paganos, valiéndose de mis palabras y acciones, con la fuerza y de señales y prodigios y con el poder del Espíritu Santo. De esta manera he dado a conocer plenamente el Evangelio de Cristo por todas partes, desde Jerusalén hasta la región de Iliria. Pero he tenido mucho cuidado de no predicar en los lugares donde ya se conocía a Cristo, para no construir sobre cimientos ya puestos por otros. De acuerdo con lo que dice la Escritura, los que no habían tenido noticias de él lo verán, y los que no habían oído de él lo conocerán. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sí, queridos hermanos, pero también mis grandes padres de la iglesia, qué gran alegría de ustedes cuando predican el Evangelio del Señor, porque su actividad es predicar el Evangelio. Pero también me da mucha pena y tristeza porque tengo celo del Evangelio cuando no se predican. He visto y he escuchado, las homilías son de 3, 4, 5 minutos. Para presentar un evangelio se necesita tiempo para anunciar, porque quienes enseñan a predicar son ustedes. Mi gran respeto de ustedes, porque ustedes son los escogidos según Hebreos 5:1 en adelante, escogidos de entre los hombres, y son santos, lo podemos llamar santos según Levítico 21:8. Es necesario ver, pero que también es un don de Dios que les ha llamado para predicar el Evangelio de Dios. Su actividad, para eso ha sido ustedes consagrados, para predicar el Evangelio. Pero cuando no se predica, hay ausencia de feligreses porque el Evangelio no ha llegado en los corazones.
cuando la predicación queda en el aire o en tránsito, entonces la gente buscan otras fuentes para anunciar el Evangelio y no es el Evangelio de Cristo. Queridos sacerdotes, que Pablo habla exactamente: mi actividad sacerdotal consiste en predicar el Evangelio. Es un don que ustedes tienen, pero que también tienen los laicos, los que predican, pero que también hay necesidad de interpretar la Sagrada Escritura, porque ustedes son los anunciantes. Pero el 1 de noviembre, el Papa Francisco envió una carta a todo el mundo, a todo el pueblo católico, a modificar la teología para poder llegar, interpretar las Sagradas Escrituras. ¿Por qué hasta ahora? Porque se está viendo que no ha quedado estancada la predicación. Entonces ahora el Papa está preocupado para que muchos puedan interpretar la Sagrada Escritura. Porque últimamente los teólogos se han quedado con el saber. Pero yo pregunto, para esta carta se necesita que anunciar con fe, según dice el Papa Francisco, pero que yo también analizo y me quedo muy pensativo en esto, para predicar, desarrollar, presentar una teología sobre la verdadera fe. Se necesita creer en la palabra de Dios, que tenga una experiencia espiritual para poder anunciar con valentía a todas aquellas personas que se han alejado de la iglesia, que han sido muerta la fe, vive por vivir. Y por eso el Papa envía esta carta, para que la fe sea conocido, la palabra de Dios conocido por todo el mundo, según una iglesia sinodal. Defender la fe se necesita valentía y creer en la palabra. Ojalá que esta carta no se quedara en archivo o en mente o como una historia, sino que hay que darle sentido, porque es urgente de anunciar, interpretar las Sagradas Escrituras conforme el actual lenguaje en todas partes del mundo, en las tradiciones, según dice la carta que el Papa Francisco envió. Y por eso me hace recordar que la actividad sacerdotal es predicar el Evangelio. Por eso, ojalá no va a pasar como pasó cuando se reunieron los obispos en 2007 en la Aparecida, donde hay un documento que se escribió en el numeral 229, dice que la defensa de la fe es tan importante desarrollar de todas las comunidades eclesiales. Sin embargo, en este país, Guatemala, no se está dando ese seguimiento. Yo espero ver una luz más allá para que esta carta tenga vida a los teólogos, a los sacerdotes y a los predicadores, para que anuncia el Evangelio como dice Pablo.
Yo estoy seguro que Pablo habla con toda verdad cuando dice: mi actividad sacerdotal consiste en predicar el evangelio. Ahí tenemos todas las cartas de Pablo, que es muy fuerte cuando él se dedicaba a debatir con los judíos en la sinagoga los sábados, cuando él presentaba y le decía carta a Tito 1:5:9 delante, y le dijo: te dejé en Creto para que pongas presbíteros en los lugares, y que si alguien llega y cambia la doctrina, tú puedes ser capaz, que sean capaz de taparle la boca. Pero que también dijo Pablo en muchas de sus cartas, en 1 Timoteo 2:4, dice: Dios quiere que todos los hombres se salven y que llegue al conocimiento de la verdad. Pero que también Pablo escribió en Gálatas 1:6-9, donde dice que no puede cambiar el evangelio. El que cambia el evangelio es un anatema. Pero que también Pablo escribió en 1 de Timoteo y 2 de Timoteo 4:1 de adelante, pues llegarán el tiempo que muchos apostatarán la fe a escuchar a doctrinas diabólicas. Fuerte es el mensaje de Pablo. Eso se necesita en este tiempo, cuantas personas buscan una verdad y no han encontrado. Y por eso Pablo dice: mi actividad es predicar el evangelio de Cristo. Queridos sacerdotes, mi gran respeto con ustedes, pero son ustedes los que tienen la responsabilidad de anunciar el evangelio. También, queridos teólogos, según la carta apostólica, la carta del Papa Francisco, el 1 de noviembre de este año, hay que interpretar las Sagradas Escrituras conforme el Espíritu. Predicadores, hay que anunciar el evangelio. No pongas trampas, no ponga otra cosa más que el evangelio del Señor, porque el evangelio es vida, es salvación a todo ser humano. Me da coraje cuando no se anuncia el evangelio. Pablo dice en su carta a los romanos que ha predicado el evangelio, dice, por medio del Espíritu, pero que también dice acá: de esta manera he dado a conocer plenamente el evangelio de Cristo Jesús por todas partes. Pero ese evangelio tiene que ser anunciado hoy en día, no solo en la época de Pablo. También hay que anunciar defendiendo la fe, porque Cristo dejó su palabra para que nosotros le demos sentido, para que haya una conversión, para que haya un arrepentimiento, para que todos seremos hijos de Dios bajo un solo pastor y un solo rebaño. Eso es lo que la iglesia pide, pero nosotros nos hemos quedado con las manos cruzadas, no decir nada a las personas para no herirlo, pero cuando hay que hablar de la palabra del Señor, según 1 de Pedro 4:11, cuando tú hablas con palabra de Dios, porque ese es el don que Dios te dio, no otra cosa. Y como dice Pablo, mi actividad sacerdotal es predicar el evangelio de Dios. Los invito, queridos hermanos, para que sigamos con este evangelio. No le tengamos miedo.
porque Dios pedirá cuenta. Todo aquel que anuncia el Evangelio, si no anuncia, por ejemplo, me llama mucho la atención donde dice Ezequiel 3:18. Dice el Señor: vaya a la casa de Israel, vaya, anuncia al pecador para que se arrepienta de sus pecados. De todas maneras, el pecador morirá, pero si tú lo anuncias que cambia su vida, tú salvarás tu vida. Ezequiel 3:18 y 19. Hay una tarea que hay que anunciar el Evangelio a tiempo y de destiempo. Gracias, queridos hermanos. Si a ti no te gusta este mensaje, por lo menos dele un like, o comparta con alguien más. Con esto estás predicando el Evangelio del Señor. Bienvenidos, Dios los bendiga.